conversar sobre discapacidad en sus más diversas formas, ¿verdad? Queremos conversar sobre discapacidad porque hoy se conmemora el Día Internacional. Y es especial para conversar con Pablo Selles, quien está con nosotros esta mañana. Hola Pablo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola Ale, ¿cómo estás? Agradecido de estar aquí en este espacio para hablar de algo, creo yo que es fundamental, de que es como las condiciones de vida de la población en Chile. Tal y gracias cual. por la invitación, sobre todo en especial. Así es, Pablo, tú eres profesor de educación básica, docente de un programa educativo en La Pintana y además miembro de la plataforma Voz Propia, que tiene por objetivo justamente promover la participación política de personas con discapacidad y en especial en el proceso constituyente. Me parece muy interesante que conversemos sobre esto. ¿Cómo quedó al final la participación de personas con discapacidad en la Convención Constitucional? ¿Van a tener un escaños reservados? ¿Sabes qué? Mira, varias cosas. El primero es señalarte, todavía está en veremos. La comisión mixta, años reservados para personas, para pueblos originarios y candidaturas reservadas para personas con discapacidad, todavía no hay, el gobierno y la oposición no ha llegado, todavía está entrampado en la comisión mixta. En teoría debería haberse resuelto ayer en la noche, ya, pero tuvieron que seguir pateando la sesión y se espera que el día sábado los santos se pongan de acuerdo para que por fin podamos tener una constitución y con inclusión y dejar algo bien claro. O sea, por lo menos desde el mundo de la discapacidad, nosotros estamos peleando simplemente por acceder a las listas de constituyentes. Estamos llamando a tener al menos un 5%, lo que significa, por ejemplo, en el caso de que una lista A quisiese presentar 100 candidatos, al menos 5 tengan algún grado o alguna condición de discapacidad. claro. Perfecto. O sea, ni siquiera son escaños reservados dentro de la convención, sino que en las candidaturas. En las candidaturas. Y ni siquiera en eso han logrado que se acepte, digamos, que ya esté ratificado. Sí, pero es que ¿sabes qué? Lo que más nos molesta a nosotros o nos inquieta desde el mundo de la discapacidad, que ni siquiera se nombre en la discusión del Senado. O sea, hemos estado, por ejemplo, llevamos desde el viernes hasta ahora se han juntado 4 veces la comisión mixta. Y vas a decir que solamente en todas las más de 10 horas de reunión, solo se habló en un segundo. Solo una senadora dijo como, oigan, acuérdense que están las personas con discapacidad en esta ley, y en el resto de la historia de la ley, si uno se da cuenta, solo en una sesión de la Comisión Constitución del Senado se habló sobre discapacidad y el resto ha estado invisible. Pero Pablo, o sea, por ejemplo, somos como claro, pero es que ¿sabes qué? Inaceptable. Podría realmente ser que no fuera tan malo, aunque suene raro, podría ser que haya consenso en eso. O sea, no se convenza porque haya consenso. Mira lo que estoy diciendo, algo positivo. Digamos, están peleando por los cupos de los pueblos originarios y cuando lleguen a la discapacidad digan, no, obviamente todos de acuerdo, porque obviamente es de justicia. Podría ser algo positivo que no se discuta porque estén de acuerdo. ¿Qué has sabido tú, Pablo? Es que, ¿sabes qué? No sé si están tan de acuerdo, porque cuando nosotros presentamos las primeras, nosotros hablamos de un 10%. Y en esta sesión que se habló, por ejemplo, ese día, el oficialismo, un sector del oficialismo dijo, ¿sabes que un 10% es mucho? Nosotros ofrecemos un 1%. Sí, me acuerdo de eso. 1%, yo también me acuerdo. O sea... Ya, pero eso es para negociar. Si uno como negociador sabe que entre 10 y 1 se llegamos a 5. Sí,
y en un momento después dijeron 3 y al final llegamos a 5, pero a mí pero ya el gobierno el Congreso ya tuvo un momento para ratificar esto, que fue en el momento pleno de la sala, y te vas a decir que nos faltó un solo voto como para poder haber hecho el acuerdo, decir que efectivamente hubiesen candidaturas reservadas para personas con discapacidad. Entonces nosotros creemos que estamos en el momento en un momento expectante. Espérate, pero ¿por qué me faltó un voto? ¿Alguien se opuso, Pablo? Perdona que es que te tengo que presionar. Sí. Tú dices que se faltó un voto, ¿por qué? ¿Hubo alguien que se opuso? O sea, lo que nosotros tenemos entendido que hubieron sectores del oficialismo que decían que esto estaba mal redactado. Hay ciertos elementos que quieren visualizar en torno como si son muchas trabas en torno a las candidaturas independientes, porque en relación a las listas nacionales y los partidos políticos un 5%, pero para el pacto independiente, en los distritos donde hayan 6 o más candidatos tiene que haber una persona con discapacidad. Entonces, el argumento que utilizan en estos momentos es que para las listas independientes puede ser, al final no sería un 5%, sino sería un 20%. Entonces, sí, ese es el argumento que se ha estado utilizando, pero tampoco se explicita, ni tampoco como que uno puede decir de como, o cuál es la propuesta de redacción alternativa que generan. Porque uno diría, ¿sabes qué? En verdad queremos un 5% y baje las barreras a los independientes, que uno puede estar de acuerdo, porque claro, ya tenemos un proceso constituyente que impide la participación independiente. ¿Por qué no vamos a ser nosotros las personas con discapacidad las que pongamos una barrera mayor? Pero obvio, en la propuesta de ley que siguen bajándolo del 1 al 3%, pues. Entonces, como a mí como tampoco me suena 100% coherente esa situación. Que no hay coherencia, ahí sí se entiende, claro. No hay, por supuesto que no hay es como una justificación al final, porque sobre todo si no están poniendo una alternativa a lo que ellos dicen que está mal redactado, ¿no? Pablo, ¿tú lo has conversado con diputados y senadores esto? ¿Qué te han dicho ellos? Mira, sabes que yo parezco una es bien feo decir la expresión, pero parezco rémora. Yo he estado llamando a asesores, he estado llamando a asesores de senadores, a diputados, y están todos como de acuerdo, todos como lo encuentran necesario, pero todavía dicen que todavía no podemos como cantar victoria porque todavía falta el elemento de los escaños reservados de pueblo originario, donde está toda la discusión entrampada. Entonces como que me dicen, sí, al parecer hay algún acuerdo, ¿cachai? O sea, como, y esto me gustaría como irlo como extrapolarlo a otro momento, es como igual un reflejo un poco de la condición de la vida que vivimos las personas con discapacidad en este país. Somos como un elemento terciario o un elemento terciario de la sociedad. Somos invisibilizados, no somos muy escuchados. O sea, un ejemplo muy concreto, solo el 0,3% de las personas con discapacidad participamos en espacios políticos formales. Entonces, si te fijas, hay como una invisibilización de las personas con discapacidad en el constructo de la sociedad. Y eso se ve reflejado en ciertos números. O sea, pero el 50% de la población con discapacidad vive en el primer o segundo quintil. Solo en la escolaridad tenemos 8,6 años comparado sin discapacidad. Solo el 40% de las personas con discapacidad tienen acceso al mercado laboral, tanto formal como informal. Según uno recoge los estudios de opinión, y cuando yo lo leí me pareció, me dolió el alma, porque ustedes sabrán, yo soy profe, trabajo en la escuela, trabajo con los niños y niñas, y el estudio de percepción que tienen los niños y niñas, según la Defensoría de la Niñez, los niños con discapacidad niñas también, se sienten menos respetados sus derechos, menos incluidos y menos visibilizados. Esto según el estudio. Entonces tú te das cuenta que ya desde chico, por nacer con un cuerpo distinto o con una condición cognitiva distinta, te vas construyendo una identidad diferente y una identidad como ya vulnerado, ya vienes desarrollando y vas naturalizando al final que vives en una sociedad que te va marginando, que te va excluyendo.
Y por eso... Pablo, y en este sentido... Pablo, ¿Sí? sí, hay dos preguntas que te gustaría hacerme, pero que tienen relación. Uno, ¿cuánto es el porcentaje, para dejarlo bien clarito, cuánto es el porcentaje de chilenos y chilenas y extranjeros residentes con algún tipo de discapacidad? Y segundo, ¿cuál es el porcentaje en la gobernanza? O sea, ¿cuántos en todo tipo de autoridades hay personas con discapacidad ejerciendo alguna labor de autoridad? ¿De autoridad? ¿Tiene esos datos? Ya. Sí, como autoridad. Sí, no, porque dijo yo tengo recién diputados, senadores, gobernadores. en política dijiste que era 0,3%, ¿no? Lo dijiste recién. De las personas con discapacidad participamos en Claro. organizaciones políticas. En Participación en organización. política es una cosa, tener Ya. autoridad es otra. Claro. Por eso quiero hacer la diferencia, para que quede súper clarita. Sí. Mira, en ese sentido nosotros, según los estudios del Senadi que hizo el 2015, actualmente deberíamos tener alrededor de un 20% de la población chilena tiene algún grado de Ya, discapacidad. imagínate lo que es Cáchate eso. la cantidad. Un 20% de la población Y la ley, tiene un eso. grado de discapacidad. Y Perfecto. la ley establece Eso, o sea, es 1%. uno de cada 5 chilenos y chilenas. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, uno podría decir que en casi todas las familias de Chile hay al menos familias nucleares. Exacto. O sea, como, Correcto. hay una persona con discapacidad. Claro. Yo no soy no tengo el listado de todas las personas con discapacidad, pero tengo entendido que en el Congreso, por ejemplo, hay un solo diputado. Sí, que es Undurraga, ¿no? Pancho que es Undurraga. Undurraga. Claro. Undurraga. Y ahí, eso yo creo que es importante y hay que reivindicar su acción que ha hecho, que independiente de que tengamos posiciones políticas distintas, que personas con discapacidad estén en esos cargos, permite por lo menos poner un foco distinto. Y el otro que tengo entendido es un concejal en Providencia, que acaba de ser asignado debido a que el concejal Pará tuvo que renunciar como para seguir con sus labores de candidatura. ¿Ya? Él asume reemplazo. Esos son los dos candidatos las dos personas con cargos de poder que tienen un grado de discapacidad. Seguramente quizás se me Una ministra. esté pasando a alguien. Ah, sí. La ministra Parot también, que estuvo tenía un grado de discapacidad. Harto En fin. poco, ¿ah? Cierto. Pero igual. Pero nada, pues no es O sea, nada. O sea, para la cantidad de personas, si corresponden a un 20% de la sociedad, ¿cómo es posible que la ley le exija a las grandes empresas solo un 1% de personas con discapacidad? Que dentro de la Convención Constitucional todavía no se llegue a acuerdo. ¿Cachai? Con las personas con discapacidad, para que estén en las listas, ni siquiera para que estén con escaños reservados dentro de la convención. O sea, a mí me parece que esto es gravísimo y no se habla, no se toca, se invisibiliza. Realmente indigna mucho. Y creo que no se le escucha lo suficiente, por supuesto. Pablo, te voy a leer algunos comentarios que tenemos hasta ahora. Gloria Galvez dice, qué tristeza que se tenga que discutir la inclusión de personas con discapacidad, pueblos originarios independientes. Es horrible, es ingrato, tiene un sabor muy amargo, es algo que debería ser un derecho. Edison Viedma, Pablo, pequeño gigante en esta lucha. En Facebook, Ruby Aide Carreño dice, necesitamos un país diferente, un país real, inclusivo. Tú tienes perteneces a esta plataforma que se llama Voz Propia. ¿Nos puedes explicar, Pablo, de qué se trata? La Voz Propia tiene como objetivo principal visibilizar y promover la participación política de las personas con discapacidad. Idealmente en este periodo actual, en el proceso constituyente, pensando en que las personas con discapacidad, independiente de su condición, somos actores y agentes de construcción de transformación de nuestra realidad y nuestro país, y que podamos instalar también nuestro enfoque, nuestras demandas, nuestra percepción del mundo. Porque en este sentido, como para ir remarcando que nosotros no es que queramos hablar las personas con discapacidad de discapacidad en el proceso en la Constitución. No es que, o sea, como, no sé, yo me acuerdo, como tomar de ejemplo, hay un partido de tintes progresistas que tenía la Secretaría de la Mujer, que era el único espacio reservado para las mujeres. Y como que el movimiento feminista nos decía, no, pues nosotros no queremos hablar de las mujeres, nosotros queremos
poner un enfoque feminista en este todo, lugar. a la realidad, claro. A la realidad, o sea, un nuevo foco para ver las cosas. Y nosotros lo que decimos, nosotros también queremos eso, nosotros queremos poner un nuevo prisma, un nuevo enfoque de ver las cosas. O sea, cómo concebimos o cómo pensamos la construcción de un poder desde el acceso, donde todos podamos participar, desde la inclusión, donde todos podamos estar incluidos independiente de nuestro azar genético, donde cómo podemos desarrollarnos libremente y autónomamente. Y en este sentido, las personas con discapacidad, que representamos por lo general una franja súper invisibilizada de personas, que estamos por lo general siempre en el ámbito en las casas, escondidas, desde una lógica caritativa, nosotros decimos no. Nos partimos de un enfoque de derecho y de aquí queremos construir. Y en este sentido, cómo pensar, por ejemplo, en la educación inclusiva, cómo pensar el acceso a los diversos servicios, cómo las personas con discapacidad podemos tener capacidad de participación y incidencia en la construcción de cualquier política pública. Y eso es necesario pensarlo desde la perspectiva constituyente. Y el otro elemento que me gustaría como destacar, y esto ha sido como que hemos descubierto en Voz Propia, es que para la campaña del proceso constituyente, de la prueba del rechazo, hicimos una fuerte campaña en torno al voto asistido. Y era impresionante el nivel de desconocimiento que tiene la comunidad, los vocales, incluso las mismas personas con discapacidad, entre comillas, accesos y ajustes razonables que tenemos para poder votar. En los cuales, ejemplo, teníamos compañeras y compañeros que tienen ceguera. Y muchos no sabían que tenían que ocupar plantillas como para poder votar. Y por ejemplo se las pasaban corcheteadas o se las pasaban desordenadas. Entonces al final no podían ejercer su voto de forma autónoma y tenían que pedirle como a su acompañante, así como, oiga, ¿cuál es la línea? ¿A dónde podemos marcar la prueba? Porque estaba mal puesto la situación. O gente, por ejemplo, con sordera, que al no haber un intérprete de señas, no sabían más o menos los pasos a seguir que tenían que hacer para votar, qué acciones tenían que hacer, o acciones más emblemáticas que incluso aparecieron en la tele, que me acuerdo que incluso se viralizó, que todos hablamos del ejemplo de la democracia, que era, ¿se acuerdan que había una señora que estaba postrada y quiso ejercer su derecho a voto y subió hasta el centro de votación y todo eso? Eso, desde una perspectiva de enfoque inclusivo, no es buena noticia. O sea, se agradece que la señora haya querido ejercer su fue ella. A pesar de todas las dificultades. A pesar de las barreras que te impuso la sociedad. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, ahora le deberíamos estar pensando, ¿cómo propiciamos el voto en las casas? ¿Cómo propiciamos el voto a domicilio para que las personas con movilidad reducida, que estén postradas, puedan ejercer su voto? Y esos son elementos que nosotros queremos visibilizar desde la Voz Propia. O también, y esto me parece que también es otra línea, de que los partidos políticos y los movimientos tengan que generar desde su construcción orgánica espacios que faciliten la participación de las personas con discapacidad. Y aquí quisiera inflar el pecho de mi organización política, que es Convergencia Social, que hoy día hemos contratado a un intérprete de señas para que las compañeras que tienen algún grado que tienen sordera puedan estar participando en las reuniones de manera inclusiva. Y eso no es algo que se dé en los partidos políticos. Como que incluso yo diría que el único partido político en Chile que tiene intérprete de señas para las compañías somos nosotros. Y eso son elementos que uno es necesario ir pensando, visualizando y potenciando para generar que los mecanismos de participación política para las personas con discapacidad sean accesibles para todas y todos. Absolutamente, muy absolutamente. Oye, yo me quiero aprovechar un poco, ya que estamos en el Día Internacional de la Discapacidad y que estamos contigo, Pablo, para mostrar un evento, porque esa es la realidad de nuestro país. Cuando una persona tiene algún problema de salud, ¿qué hay que hacer? Evento. Y bueno, yo tengo una amiga que nació sin sus dos piernas y sin sus dos brazos. Ella fue rostro incluso de la Teletón. Se llama Graciela. Y Graciela tiene ahora además un cáncer. Aparte de todos sus problemas habituales de salud, ella es contadora, pero estuvo un rato sin trabajo. ¿Saben cómo ha sido
Entonces, este viernes 4 de diciembre, en la casa de la tía María, a las 5 de la tarde, que está en Santiago Aldunate 3227, en la comuna de Renca, se va a hacer una completada en beneficio de la Chela, que es la Graciela, por supuesto. Va a haber de un cuanto hay, están sus amigas y amigos, me están escribiendo, ¿no es cierto? Yo soy amiga de Graciela también, la quiero mucho. Por eso estoy preocupada, ¿no es cierto? Esto, a ver, desde las 19, el 19 también, si podemos mostrar la otra foto también, porque eso es en Valparaíso. El 19 va a haber un evento con una tocata, ahí está. Ella es la Graciela, la que está en la foto arriba, una persona a quien admiro muchísimo, porque como bien dice Pablo, a pesar de que el Estado, a pesar de las dificultades con las que se ha tenido que encontrar, ella estudió, entonces quiero llamarlos a todas y todos, si ven algún beneficio para Graciela, es mucho el dinero que ha tenido que gastar la familia, y por supuesto, todos los amigos y amigas queremos que ella salga adelante. El 18 de diciembre a las 16 horas en El Gato en la Ventana, en Valparaíso también, hay un evento con música en vivo para nuestra amiga Graciela, que hoy está pasando por un cáncer de páncreas. Llegó por otra razón al hospital, a la clínica, y se encontró con que tenía un cáncer de páncreas, así que nada, yo me aproveché de ti, Pablo, para aprovechar de mostrar esto y darle una manito a mi amiga Graciela. Voy a subir los datos a mis redes sociales en un ratito más para que le podamos ayudar a Graciela. Oye, Pablo, ha sido un agrado conversar contigo. Hay tanto que hacer, hay tanto que nos queda por hacer, ¿no? Sí, obvio. O sea, tanto que no... Y tú lo acabas de comentar, o sea, por ejemplo, ustedes saben que las personas con discapacidad, el 85% de las personas con discapacidad tenemos 3 o más enfermedades asociadas independiente de nuestra condición. Exacto. Y bueno, y como tú le dijiste, o sea, en un país donde nos abastecemos a rifa y bingo para poder financiar nuestro sistema, nuestras necesidades, donde al final tienen que haber fundaciones, ONGs, organización civil, que tienen que apelar como a la caridad para poder financiar nuestros recursos. Eso significa que en el fondo hay un Estado que está ausente en garantizar nuestros derechos. Y en esa lucha estamos, y en esa lucha estamos para que podamos tener derecho a la educación. Estamos hablando de derechos. Estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de básicos. Eso, y no estamos hablando de caridad, no estamos hablando de compasión, esas cosas tan como religiosas, ¿no? Estamos hablando de derechos, una cosa fundamental para todas y todos, ¿no es cierto? Para que podamos, por fin, las personas con discapacidad, vivir en condiciones de dignidad. Y eso los invito a todos, a toda la sociedad, a hacernos cargo. Y todos podemos hacer condiciones de vida más justas para el 20% de la población y por lo tanto para todo Chile. Además, gracias, si llegas tú a la Convención Constitucional, Pablo, tu visión sobre la educación también, por supuesto, va a ser... ¿Vais de constituyente o no? Voy de precandidato. Estoy de precandidato a la constituyente. Sí. Ahora hay que ver... estoy todavía viendo... Mira, para serte sincero, voy a... Adivinen. El 10 o el 12. Es que el 10 es donde yo vivo en Santiago y el 12 es donde yo trabajo, en la Pintana, y tengo el lugar donde desarrollo, y también creo, y hay mucha comunidad de personas con discapacidad en esos espacios con los cuales yo me vinculo, y creemos que en esas dos instancias, en esos dos lugares, podemos nosotros propiciar de una visión inclusiva y desde un enfoque de derecho. Ándate al 12, bueno, el 10 está lleno, man. ¿Me apoyáis? Sí, banda, al 12. Sí, nosotros te apoyamos. Te lo he dicho. Nosotros te apoyamos. Te lo he dicho, Pablo, no vengáis a hacerte el loco, man. Te lo he dicho. Pablo, un abrazo enorme. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran y conversar tan abiertamente y tan certeramente sobre la situación de las personas con discapacidad en el día en que se conmemora, para que podamos hablar sobre esto. Un abrazo, Pablo. Gracias. Chao, Pablo, un abrazo. Chao. Y nos vamos de inmediato. Nos estamos viendo pronto. Eso, nos vemos pronto, por supuesto.